Listo, muchachos, a partir de este momento entonces estamos grabando la sesión. Buenas tardes a todos, ¿cómo les ha ido? Buenas tardes, profe. Bien, gracias. Voy a mostrarles mi pantalla. Porfa, me confirman apenas la vean. Solo que esto está bastante lento, aún no la ven, ¿cierto? Aquí me aparece todavía cargando. Aparece cargando, No, profe. sí, ya, profe. Ujú. Y eso que estoy conectado con un cable. Y eso que estoy conectado con un cable. No sé si soy La red solo yo, pero Sí, me ha hecho lo sufrir veo cortado. muchísimo. sí, se nota. El internet no está como muy bien. Total, sí. A mí también me parece, está mostrando su pantalla, pero no Sí, a mí aparece nada. también me parece igual y la imagen del profe está Y congelada. el profe, sí, estás ahí paralizado, profe. No, la página. ¿Será los viernes? ¿Será que los del internet? Yo creo que voy a salir y vuelvo a entrar, ¿vale? Espérenme, porfa, ahí. Ah, no, mentiras, ya se desbloqueó, parece. ¿Ahora sí lo ven? Sí, profe. ¿Están A ahí? mí ¿Se me pueden? parece está mostrando la pantalla a todos. Y por lo menos ya su imagen se descongeló, profe. Voy a quitar mi cámara porque es que eso también nos quita mucho red. Listo, ya deberían estar viendo la presentación, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Súper. Entonces, muchachos, el tema de hoy es muy sencillo. No sé si recuerden la clase pasada, habíamos estado conversando acerca de la logística interna. Hoy nos corresponde hablar de la logística externa. Realmente es un tema muy sencillo, no tiene pues gran complejidad. Eh, el objetivo es, más allá de que entendamos el concepto de la logística externa, es que ustedes, quiero hacerles como algunas reflexiones para que, digamos que se lleven el mensaje claro de qué tipo de análisis debemos hacer para tercerizar esos procesos. O sea, precisamente por algo son externos, porque no los hace la empresa. Y cuáles son las ventajas o cuál es la importancia de hacer ese tipo de actividades con un tercero. Porque la realidad, o sea, en la vida práctica, es que las empresas, en su gran mayoría, esa logística externa, pues es externa precisamente porque la tercerizan y la buscan es un operador logístico, un aliado estratégico, bueno, una empresa especializada en ese tipo de actividades, de tal manera que se concentre la empresa en lo propio, en su negocio, y le deja a un tercero pues que haga ese tipo de actividades. Algo Vale, así. entonces lo que vamos a hacer es, lo vamos a ver rápidamente y yo les envío un link, quiero que lean un paper
no me acuerdo ese documento, creo que es como de unas 7 páginas, no es muy extenso, tal vez menos. Y lo leen y pues quisiera que hicieran un ensayo, o sea, en una página, la interpretación que ustedes hacen, o sea, sus conclusiones. No, pues no quiero que lo transcriban, ni mucho menos, simplemente sus comentarios con respecto a la conclusión de la lectura, ¿vale? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar con el tema de la logística externa. La logística externa está relacionada, pues obviamente como su nombre lo dice, pues a todos los procesos externos de la compañía. Hace 8 días vimos los internos, que era de puertas hacia adentro. La logística externa será pues de puertas hacia afuera, ¿vale? Entonces, obviamente juega un papel fundamental eh, en el éxito de la operación como tal de la compañía. Gran parte está basada pues en estos procesos logísticos, obviamente por términos de calidad en primera instancia y pues también en términos de costo, ¿vale? Sí, señor. Entonces, como habíamos hablado la clase pasada, entonces, desde el punto de vista de que la logística incluye todas las actividades que hay en todos los procesos, desde la adquisición de la materia prima hasta el consumo del producto por parte de nuestros clientes, pues la logística se podría separar entre los procesos internos que vimos hace 8 días y los procesos que vamos a ver el día de hoy, que sería la logística externa. Entonces, como les mencioné hace un minuto, pues básicamente la definición es todos los procesos logísticos que tienen lugar fuera de la empresa que produce el producto. ¿Cuáles procesos? Eso depende y por eso es que la charla de hoy los invita más allá, es como que ustedes tengan claras o tengan claro el concepto de tal manera que ustedes puedan hacer esa reflexión y en algún momento determinar qué procesos los hacen ustedes dentro de las empresas en las que trabajen o si algún día pues seguramente van a estar dirigiendo o un área o un proceso o una empresa como tal, ustedes deberán tomar la decisión qué procesos los hacen internamente y qué procesos los tercerizan. Aquellos que ustedes decidan tercerizar, pues serán procesos logísticos externos. Entonces, básicamente, ¿de dónde nació el tema de la logística externa o por qué esa diferenciación? Pues normalmente las empresas, obviamente dependiendo sus tamaños, en un inicio se encargaban de hacer absolutamente todo. Sin embargo, pues a causa de diferentes factores, sobre todo pues la globalización, eso pues generó diferentes efectos. El primero, pues la cantidad de dispersión de las personas, o sea, es decir, cada vez nosotros podemos llevar mercancía o nuestra mercancía a diferentes destinos. Uno, dos, los productos también cada vez se volvieron más complejos. No sé si ustedes, creo que ya se los había mencionado, hace 20 años eh, leche solo había una y era un tarro y ya. Hoy ustedes van y buscan leche y hay, no sé, fácilmente 10 referencias por tamaño, por tipo de empaque, lo encuentran en bolsa, en caja, con diferentes características, o sea, diferentes propiedades. Entonces, esa diversidad de productos y esa diversidad de destinos de los clientes, pues empezó a generar un tema de volúmenes en donde obviamente las empresas no siempre tenían los volúmenes para poder consolidar mercancía y hacer las entregas. Entonces, el mercado pues se dio cuenta de esta necesidad y desde ese momento pues obviamente las empresas, los operadores logísticos se apropiaron
como de esa necesidad y pues simplemente ellos se dieron cuenta que una misma empresa, o sea, un operador logístico podía consolidar la mercancía de 5 o 10 clientes y sería mucho más eficiente para ese operador logístico transportar la mercancía de los 5 clientes que cada uno de ellos hiciera la distribución con sus propios recursos. Fue así como inició. Obviamente hoy en día pues ya la especialización por parte de esos operadores logísticos, obviamente en todo, en tecnología, en conocimiento, en herramientas, en instalaciones, y pues obviamente en los volúmenes de mercancía que manejan, pues los ha llevado pues a tener digamos que un nicho de mercado muy importante en la industria, que son los operadores logísticos. ¿Se acuerdan que en alguna clase hablamos de los operadores logísticos? Entonces, ¿por qué existen los operadores logísticos? Pues porque las empresas tuvieron que generar esta logística externa, o sea, sacarla de sus empresas y permitir que otra empresa fuera la responsable de hacer ese tipo de actividades. Entonces, pues como les mencionaba, pues debido a ese problema fue que los operadores logísticos decidieron eh, consolidar mercancías de diferentes clientes para poder generar procesos mucho más eficientes. Entonces, pues obviamente como la logística interna, pues la logística externa también es fundamental. Ustedes ya a este punto estoy seguro que tienen clarísimo que la logística es pues un proceso fundamental, súper trascendental y estratégico dentro de las organizaciones. Pues digamos que es una herramienta para lograr tener una cadena de valor exitosa. Entonces, obviamente, pues tanto la interna, que es la que genera la empresa, ¿se acuerdan que hace 8 días lo veíamos, que eran todos esos procesos que la empresa misma se encarga de hacer? Asimismo, la logística externa también es fundamental, sea cual sea el operador que lo haga, o sea cual sea el aliado estratégico que lo haga, pues tiene que hacerlo de manera eh, coordinada y sincronizada, de tal manera que, pues, que la operación fluya como si fuera un solo ente. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Y lo que les mencionaba, pues los procesos que vamos a tercerizar nosotros, pues eso ya depende de las características de cada empresa en términos de tamaño, capacidad económica, complejidad de los productos, cantidad de orígenes y destinos, bueno, tipos de procesos, si hay que almacenar, si hay que desconsolidar, si hay que exportar, importar, bueno, absolutamente todo eso depende, pues qué procesos hacemos nosotros y qué procesos hacemos con un tercero. Obviamente hay unos procesos pues que sí o sí, pues siempre van a ser con un tercero, o sea, es decir, si nosotros, por ejemplo, no sé, exportamos mercancía, pues difícilmente nosotros vamos a tener una flota de barcos para transportar la mercancía de un lugar a otro. Obviamente hay empresas que sí, pero pues son muy pocas en el mundo, pues que seguramente por el volumen tan grande que tienen, lo que hacen no es tener una flota de barcos, sino que crean una empresa, pues es una naviera que le preste los servicios a ellos por el volumen de carga y a cualquier otra empresa. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. O sea, de por sí toda empresa terceriza algún proceso. Sí, seguramente la mayoría sí, sino que el punto es que no está escrito cuáles siempre se tercerizan y cuáles no. O sea, no, eso no está escrito en ningún lado. Eso depende de lo que les decía, del tipo de dinámica comercial, o sea, el tamaño de la empresa, de qué tipo de, de volumen de mercancía estemos hablando, de qué lugar o de qué origen, a qué destino. Entonces, lo que les decía es que por volúmenes muy grandes de mercancía, lo que las empresas hacen ya en la realidad práctica es crear otra empresa. Entonces, por ponerles un ejemplo, seguramente, no lo sé, pero el grupo Inditex, ¿se acuerdan? Hemos hablado de él, de Zara, Pull&Bear en Europa.
seguramente en algunos países o en algunas ciudades hace la distribución de sus mercancías con flota propia, pues porque los volúmenes son gigantes. Entonces, lo que ellos seguramente hacen es montan una empresa de transporte, o sea, del mismo grupo, y pues esa es la empresa que les transporta a ellos, en vez de contratar a otra empresa. Pero la mayoría de empresas en el mundo, pues siempre van a tener que tercerizar algún proceso, pues porque los volúmenes de mercancía normalmente no son tan grandes como este tipo de empresas que les estoy mencionando. O no sé, por ejemplo, yo creo que Hyundai seguramente también tiene una empresa naviera, o puede tener también, seguramente sí tiene una empresa naviera, pues porque la cantidad de vehículos que ellos manejan exportando desde Corea, pues es gigante. Pero son casos muy puntuales, ¿vale? Entonces, los procesos externos de la logística, o sea, es decir, de la logística externa, normalmente pueden ser el almacenamiento, o sea, yo tercerizo el almacenamiento, que lo habíamos visto también como un proceso de logística interna, porque pues en realidad sí, digamos que es común ver, es como el más común que uno vea dentro de la logística, que o lo hace la misma empresa o lo terceriza con alguien. Y el segundo sería la distribución de la mercancía. Aquí en la distribución también hay un punto y es la gestión de flotas, o sea, no es muy común, pero algunas empresas son dueñas de su propia flota de vehículos, sin embargo tienen un tercero que les ayuda a gestionar las flotas. Les puede gestionar temas como mantenimientos, administración o sea, es decir, o sea, eh, combustibles, llantas, planificación de rutas, por ejemplo, a través de los GPS, les ayuda a hacer planificación de rutas, pero básicamente es la misma distribución o transporte, sino que pues hay algunos que lo hacen con la misma flota propia. Y el tercero sería la logística inversa, que también hace parte de la distribución del transporte, simplemente pues podríamos agrupar como la logística externa en dos grandes procesos, el almacenamiento y el transporte. ¿Vale? Pero lo que les digo, en realidad, pues cada empresa define como qué tipo de procesos saca a operar a través de un tercero. Entonces, les quería tocar un tema que no sé si ustedes lo han escuchado, y es la cadena de valor del señor Michael Porter. ¿Lo han escuchado? No, señor. Yo la vi en alguna materia, pero no me acuerdo exactamente en cuál. Bueno, ojo con eso porque eso es como las vocales de los ingenieros industriales, o sea, son cosas que sí o sí ustedes tienen que tener claro. No es nada del otro mundo, o sea, no es nada complejo, simplemente que es un modelo, digamos que actual de búsqueda de generar valor, ¿cierto? Entonces, ¿a qué hace relación hoy en esta clase? Pues que desde la cadena de valor de Michael Porter, está explícito tanto la logística interna como externa, ¿cierto? Entonces, ya les voy a hablar un poco de qué se trata el modelo de Porter, pero pues básicamente lo que busca es la coordinación y la optimización de los procesos dentro de la cadena de valor de la compañía. Él ya los agrupó en estos procesos, o sea, los definió como los procesos más relevantes. Entonces, ¿qué es la cadena de valor de Michael Porter? Es un modelo teórico que grafica y permite describir las actividades de una organización para generar valor al cliente final. Entonces, lo que busca es cómo podemos generar valor, o sea, es decir, cómo podemos, no sé, producir más en menos tiempo, o cómo podemos producir más con menores costos, o cómo podremos, o sea, al final es cómo podemos ser más eficientes. Ustedes saben la diferencia entre ser eficaz y ser eficiente, ¿sí? ¿O no? No, profe. O sea, el modelo busca la eficiencia es porque ser eficaz es cumplir los objetivos.
pero ser Bajo costo. eficiente, no necesariamente el costo, los recursos, sea cuáles sean los recursos, el tiempo, las personas, si hay un Ok. costo, pues el costo. Simplemente es lograr los mismos objetivos, cumplirlos, pero buscando la optimización de los recursos, o sea, con el menor uso posible de los recursos. Entonces, de esto habla la cadena de valor de Michael Porter, de cómo generar más valor a través de, pues, de obviamente incrementar margen, o sea, incrementar pues ganancias, rentabilidad, incremento en las ventas. Básicamente es optimización. Y esto lo definió él en 1985 en un libro que se llama Ventajas competitivas. Entonces, básicamente esta es la cadena de valor de Michael Porter. Estos son los procesos en donde él estableció pues que sí o sí tiene que haber generación de valor para lograr pues obviamente incrementar el margen. Margen pues es ganancia, utilidad, rentabilidad, como lo quieran llamar. Y dentro de la cadena pues vamos a tener la infraestructura física de la empresa, la gestión de talento humano o recursos humanos, tecnología, aprovisionamiento, que es compras, logística interna, las operaciones, la logística externa, marketing y ventas y servicios en general. Estos servicios normalmente pueden ser, por ejemplo, servicio postventa, servicio al cliente. Entonces, desde acá, por ejemplo, ya está discriminado pues que la forma de generar valor a través de una cadena de, la forma de generar mayor utilidad a través de una cadena de valor como la de Michael Porter es obviamente teniendo en cuenta que siempre vamos a tener procesos logísticos internos y externos, ¿cierto? Eso es lo primero. Y lo segundo es que lo que se debería hacer es analizar todos esos procesos, cómo se correlacionan unos entre otros, de tal manera que logremos generar vínculos de optimización o coordinación. Los de coordinación, pues siempre serán temas como procedimientos, entrega de datos, indicadores, información. Simplemente es que todos tengan que estar coordinados. Obviamente para el tema que hoy estamos viendo, pues la logística interna como la logística externa, pues tienen que estar totalmente coordinadas. O sea, no podría ser que yo opere con un tercero la distribución y esté totalmente desconectado con él. La realidad hoy en día es que pues no es así. Cuando ustedes tercerizan un proceso como el almacenamiento o la distribución con un operador logístico, casi que es como si fuera personal de ustedes, o sea, puede casi que estar en en las mismas oficinas de ustedes, manejar los mismos sistemas de información, manejar los mismos procedimientos, formatos, o sea, se vuelve un aliado estratégico 100%, pues porque si no, pues no tendría sentido, obviamente, pues para qué hacerlo. Pero pues obviamente los operadores logísticos hoy en día pues se especializaron en eso y cuando ustedes hacen un proceso de tercerización, ellos pues ya saben, digamos que de qué manera lograr acoplarse a la empresa de ustedes 100%, de tal forma que ante los ojos del cliente casi que son uno solo, ¿vale? Y básicamente lo que tenemos que hacer es lo que yo les mencionaba, identificar las actividades, ¿cierto? De cada uno de esos procesos, determinar cuáles son los vínculos o cómo se conectan, cómo, digamos que cómo es la sinergia que funciona dentro de la compañía y buscar cómo podemos generar incremento de valor a través de la optimización y la coordinación. Esa es la cadena de valor de Michael Porter, ¿listo? Súper importante que la recuerden. Entonces,
qué deberíamos nosotros analizar antes de decidir qué proceso tercerizamos? Pues lo primero es entender pues cómo yo voy a coordinar con ese tercero, o sea, cómo voy a coordinar las actividades desde, por ejemplo, la toma de pedidos. Entonces, ustedes saben que los pedidos, por el tema del e-commerce, hoy en día, la gran mayoría de empresas tienen una plataforma de internet donde los clientes buscan en la página y hacen sus pedidos, ¿cierto? O sea, ustedes hoy, por ejemplo, hoy en día, no sé, compran en Arturo Calle, en Falabella, en Alcosto, no sé, en Catronics, en cualquier tipo de e-commerce, pero seguramente lo que ustedes no saben es que, no sé, por ejemplo, si ustedes están comprando en Arturo Calle, ustedes entran a la página de internet de Arturo Calle, seleccionan las prendas que van a comprar, pero lo que no saben es que lo más probable es que esa página por detrás, en realidad lo que tiene es el sistema de información del operador logístico que se encarga de administrar los inventarios, o sea, es decir, el almacenamiento, y se está dando cuenta cuántos pedidos tiene que empezar a listar. Entonces, no sé, cada vez que ustedes, no sé, compraron 10 camisas talla L azules, pues Arturo Calle no va a tener una persona en las bodegas buscando las camisas. Lo que seguramente tiene es contratado un operador logístico que se encarga de tener el almacenamiento de todos los inventarios de Arturo Calle y a medida que la gente va comprando o haciendo sus pedidos, pues él va empezando a desconsolidar la mercancía. ¿Por qué? Pues porque obviamente es mucho más rápido y pues el operador logístico es experto en hacer ese tipo de procesos. Entonces el operador logístico se encarga de recibir esos pedidos, hace el picking, que es como la desconsolidación, y obviamente pues se encarga de todo el inventario. Pues si él tiene 1 millón de camisas azules, obviamente pues al hacer ese tipo de proceso, pues va registrando que vendió 10 unidades y pues ya tendrá, pues no sé, 1 millón menos 10 unidades. Sí, se encarga de la administración de ese inventario. La selección de los medios de transporte, entonces, básicamente es cómo o cuáles son mis necesidades de transporte dependiendo pues las características de la mercancía, en qué tiempos, en qué momento, qué tipo de mercancía, qué tipo de vehículos, qué volumen de mercancía, ¿cierto? La Sí, sí. preparación, la preparación de los pedidos, básicamente que también se encarga un tercero, pues o sea, si yo le doy a un tercero que tome los pedidos, pues seguramente tendrá que hacer el tema de empaque, alistamiento, el tema del transporte, y pues se encargará pues de otros elementos como soporte técnico, almacenamiento de materiales, pues porque por ejemplo, si ya me está almacenando toda mi materia prima, pues yo no me voy a poner a tener una bodega solo para almacenar, no sé, las sillas, los computadores, pues yo le doy a él también que me almacene todo. Me genera un soporte técnico, o sea, 7 por 24. Por ejemplo, si fuera mi personal, pues difícilmente yo podría tener en mi bodega personas las 24 horas, o pues me saldría mucho más costoso. Pero pues como es un tercero, él sí me puede dar soporte técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y pues la logística inversa, lo que les decía, pues si él ya me está haciendo el tema de transporte, pues sería ilógico que yo me encargara de también tener la logística inversa. O sea, es decir, si un cliente me devuelve un pedido o si yo tengo que hacer devolución perdón, recuperar empaques, embalajes, productos defectuosos, productos que se agotaron ya su vida útil, pero yo los puedo reciclar o reutilizar, pues no tendría sentido que yo me encargara de hacer eso si tengo un tercero que ya me está haciendo el tema de transporte y distribución, ¿cierto? Entonces, básicamente estos son como los factores que yo debería tener en cuenta en el análisis de que voy a tercerizar. ¿Y para qué se hace eso?
digamos que lo que busca hoy en día el tener esa logística externa es que si yo decido tercerizar un proceso de logística, seguramente pues la idea es que lo haga con un experto, ¿no? En donde pues no vaya a tener problemas, pues porque para esa gracia lo hago yo. Pero el objetivo sería pues lo obvio, pues disminución de costos, disminución de tiempo, mejorar la calidad del proceso, pero lo más importante es la energía de las empresas. En la medida que se encarguen, no sé, si nosotros somos Arturo Calle, bueno, aunque ya la mayoría de prendas como que las importan, pero supongamos que ellos confeccionan los pantalones, las camisas, entonces que las empresas concentren su energía en el foco realmente de su core de negocio. Entonces, si es Arturo Calle, pues en confeccionar, en diseñar prendas, los colores, los diseños, bueno, todo eso. Pero que no le gaste energía a procesos como almacenamiento, transporte, distribución, bueno, importaciones, exportaciones. Pues porque la idea es que las empresas se concentren o se enfoquen en su negocio y le dejen esas actividades a empresas que sí están especializadas, que hoy en día ya hay muchas y pues en realidad sí son expertas. Entonces pueden, además de generar este tipo de ahorros en términos de costo, tiempo y calidad, concentrar toda su energía en lo realmente importante. ¿Vale? Es como la tendencia mundial hoy en día, pues por eso existen lo de los operadores 5PL, ¿se acuerdan que yo les decía? Que se encarga absolutamente de todo, es como un brazo más de la empresa. Entonces, realmente lo difícil es tomar las decisiones, o sea, qué tipo de análisis voy a hacer yo o ustedes, qué tipo de análisis van a hacer en sus empresas en el momento de decidir si realmente es viable tercerizar un proceso o no. Obviamente, pues dependerá de la naturaleza de cada empresa, pero seguramente hay que hacer análisis desde la red de proveedores, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es la distribución de la mercancía desde los proveedores hasta mi instalación? Porque yo podría contratar a una empresa que me transporte la mercancía desde mi proveedor hasta mi bodega o a la bodega de almacenamiento de él. Y después que también se encargue de la distribución de la mercancía hasta donde están mis clientes. ¿De qué tipo de transporte estamos hablando? Si es terrestre, aéreo, marítimo, de cuánto tiempo se dispone para hacer el servicio. Esto es fundamental. O sea, si yo normalmente estoy entregando la mercancía a mis clientes entre 3 y 5 días, dependiendo del tipo de ciudad o el destino, pues obviamente habrá que hacer acuerdos con el proveedor, pues para que esos tiempos como mínimo se mantengan. Obviamente la idea es que disminuyan. El tipo de carga, el volumen, el peso, si estamos hablando de trayectos nacionales o internacionales, si hay que hacer procedimientos, diligenciar formatos, documentar ante algún ente legal. Pues normalmente en Colombia lo que se requiere es, por ejemplo, firma de recibido por parte del cliente, pero cuando estamos hablando de clientes naturales, cuando estamos hablando de clientes corporativos, o sea, de una empresa a otra empresa, pues hay empresas que tienen ciertas condiciones. Por ejemplo, solo recibo mercancías los lunes, miércoles y viernes, o solo recibo mercancías, no sé, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, o recibo mercancía, pero el conductor tiene que ir a radicar de una vez la factura. Recibo mercancía, pero tengo que hacerle una inspección de que todos los productos, hay que revisar caja por caja, a ver si todos los productos llegaron en las condiciones pactadas. ¿Sí me hago entender? Entonces, todas esas variables, pues hay que analizarlas con el operador logístico que estemos negociando, porque no se puede quedar ninguno de esos detalles por fuera. Pues de eso depende el éxito.
Entonces, tercerizar una operación, pues en cualquier empresa siempre va a ser un proceso traumático, o sea, dejar de hacer las cosas por sí solos y dejar a un tercero que empiece a hacerlo por nosotros, seguramente hacer un proyecto importante dentro de la empresa, pero normalmente pues se pueden hacer como unas etapas básicas de análisis, diagnóstico, un plan de acciones y pues la implementación de la operación logística. Esto normalmente pues lleva tiempo y va a depender de la complejidad de los procesos. Entonces, entre más complejo, pues obviamente será mucho más demorado en implementar la operación logística. ¿Uno cómo hace para saber cuándo el diagnóstico de calidad es bueno, digamos, en el tema de transporte? Digamos, si se terceriza una empresa, profe, digamos, no sé, mi entrega no está llegando en óptimas condiciones, sino de pronto en el trayecto está sufriendo alteraciones, o de pronto un trajín pesado y se daña, ahí cómo se hace, digamos, o cómo, qué acuerdo se tiene para que la empresa de pronto responda por eso a la que se terceriza. Ahí son varios puntos importantes a tener en cuenta. O sea, lo primero es el ayer. O sea, si tú eras el que se encargaba de transportar la mercancía y hoy contrataste a Servientrega, pues lo primero es contrastar los resultados antes y después, ¿no? Porque si tú antes te demorabas 2 días y ahora Servientrega se está demorando 10, tú antes tenías un margen de error, por ejemplo, en averías del, no sé, 1%, y ahora con Servientrega eso se incrementó al 10%, eh, pues no tendría sentido. O en términos de costo, para ti antes la distribución toda te generaba un costo anual de 100 millones y ahora con Servientrega te está valiendo 150. Entonces, pues lo primero es entender pues que siempre tenemos que analizar el antes y el después y pues sí o sí tiene que haber una mejora significativa al haber tercerizado el proceso, ¿cierto? Ahora, lo que tú mencionas, pues dependerá de cuál haya sido la negociación. Si tú antes estabas haciendo eso, o no necesariamente antes lo estabas haciendo tú, supongamos que antes lo hacía coordinadora y ahora lo hace Servientrega. Pues dentro de los acuerdos pactados en el contrato, pues porque siempre habrá que firmar un contrato y los contratos siempre incluyen algo que son los niveles de servicio. Los niveles de servicio, pues son esos indicadores en donde sí o sí el tercero se compromete a cumplirlos y si no, pues tendrá que tener responsabilidad en algún sentido, o económico, o se le disminuye el volumen de despacho, o se le cancela el contrato, ¿cierto? Entonces, pues ese es en ese contrato en donde tú tienes que establecer, pues que lo máximo es, no sé, pues que puede haber un 10% de entregas por fuera de los tiempos establecidos, que solo puede haber un 1% de averías, o sea, que la mercancía haya llegado en mal estado, y que solo podría haber 1% de mercancía extraviada, o sea, hurtos, pérdidas, y pues ya dependerá pues de la negociación de cada uno, pues qué tipo de responsabilidad se le atribuya al proveedor. Si una multa en plata o lo que les decía, la cancelación del contrato. Básicamente así se hace. ¿Sí? ¿Claro? Muchas gracias, sí. Pero básicamente, o sea, yo les mencionaba como las etapas, pero la verdad es que los operadores logísticos ya tienen equipos de personas experimentadas en hacer esa implementación del proceso a tercerizar. Pues porque ellos ya son expertos, pues con tantas empresas que lo hacen, pues entonces uno como empresa normalmente no sabría, ni tiene un equipo de personas ahí para ponerlas como a gestionar un proyecto, pero estos operadores logísticos sí tienen, normalmente tienen personas dedicadas a eso, entonces son personas que se sientan en tu empresa y empiezan a hacer todos estos diagnósticos y empiezan a hacerlo a través de una metodología de un proyecto, ¿sí? Como si la empresa se fuera a transformar, se fuera a expandir, es un proyecto. Digamos, en dado caso, profe, que, pues digamos, eso es para una macroempresa, pero digamos una pymes que no está, digamos, es una empresa que no está encargada de la distribución, que quiere, como hasta ahora, incursarse en el tema.
y quiere tercerizar el tema de las entregas ahí, ¿o qué parámetros o en qué debería basar? No, pero igual, o sea, no lo veas como que tiene que ser una multinacional, no creas, o sea, igual hay que sentarse a analizar, así sea solo la distribución de despachos, por ejemplo, a ver, no sé, que sea una empresa que venda zapatos. Obviamente hay que empezar lo primero es a conectar los sistemas de información. Entonces, tú sabes que, por ejemplo, cuando tú le entregas la mercancía a una empresa de transporte, pues hay que generar un contrato de transporte. El contrato de transporte son esas guías que ustedes cuando les llega un paquete ven, ese es el contrato de transporte, ¿cierto? Ese contrato de transporte hay que hacerlo en un sistema. Entonces, lo que normalmente pasa es que por más pequeña que sea la empresa, pues no tendría sentido que tú tengas ahí un operario diligenciando esas guías. Lo que las empresas hacen es que tú como empresa de zapatos, supongamos que son la empresa de los zapatos, te llegan tus pedidos de los clientes, empiezas a producir los zapatos y a medida que los zapatos están listos, tú empiezas a generar como eh, las bases de datos, o sea, eso sí son Exceles, básicamente, eh, de todos los despachos que vas a hacer de zapatos a tus clientes, ¿cierto? Entonces, 20 cajas para el cliente Pepito en Manizales, 20 cajas para el cliente X en Medellín, bueno, etcétera. Y esas bases de datos, por ejemplo, el operador logístico, pues ya dependerá el volumen, ¿no? Pero puede ponerte una persona ahí en tu planta de donde estás sacando los zapatos para que esa persona coge esa base de datos, la sube a un sistema de información, empieza a generar las guías y esa misma persona va colocándole las guías para que cuando llegue el vehículo simplemente se entrega la mercancía y ya tú te desentiendes de todo el proceso. O sea, tú solo te encargas de producir y entregar la base de datos de qué es lo que estás despachando y ya. Pero digo pues que es un proceso de implementación, pues porque por más pequeño que sea, como es este ejemplo que te doy, por lo menos hay que sentarse a analizar eso, cómo se van a generar los contratos o las guías, cuál va a ser los indicadores de cumplimiento, cuál es el peso de la mercancía, la matriz de orígenes, destinos, las frecuencias de despacho. O sea, no es un tema, por más pequeña que sea la empresa, no es un tema sencillo, es lo que te quiero decir. Listo, profe, muchas gracias. Pero lo bueno es que estas empresas ya tienen gente experta que hace eso. Se sienta contigo y te dice, mire, deme estos datos. ¿Cuántas cajas? Bueno, normalmente los datos que son, ¿qué tipo de producto usted está manejando? ¿A qué tipo de clientes está entregando? O sea, no es lo mismo ir a entregar a un conjunto residencial que ir a entregar al costo, por ejemplo. Al costo o las grandes superficies tienen unas entregas, perdón, tienen unas políticas para recibir mercancía que son como las que les decía ahorita, o sea, solo reciben mercancía los lunes, o solo le reciben mercancía en las tardes, o solo reciben mercancía por orden alfabético el nombre del proveedor, entonces si tú te llamas Pérez, te tocó los miércoles, sí, cosas así. ¿Qué tipo de clientes tienes? ¿Qué tipo de mercancía? ¿Qué tipo de cajas? ¿Cuáles son tus volúmenes? O sea, ¿qué tanto despachas? ¿Y con qué frecuencia a ciertos destinos? ¿Ya? Y con eso, pues ellos hacen todo el levantamiento de la información. Obviamente te cotizan y te dicen, mire, el transporte le va a valer X, porque pues normalmente las empresas lo que le cotizan es como una tarifa estándar. Si todas tus cajas son iguales y pesan lo mismo y miden lo mismo, te cobran cada caja 10.000 pesos. No importa si va para Bogotá, Medellín, la costa, ya, cosas así. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, hablando del transporte, pues tendríamos que tomar ese tipo de decisiones, analizando, pues lo primero es qué tanto estoy yo asumiendo como empresa transportando la mercancía. Pues porque necesito obviamente saber que si a mí me vale del 60 o el 50% de las ventas, ese porcentaje se lo está llevando el costo de transporte. Pues la idea es que si yo tercerizo eso, pues me tiene que salir más barato, si no, no tendría sentido, ¿cierto? Sí, señor.
Y pues analizar todos los requerimientos que les estaba mencionando hace un momento en términos de controles, indicadores, procedimientos, bueno. Entonces, estos procesos de logística externa, pues obviamente siempre lo van a hacer operadores logísticos, o sea, no hay otra opción. Cuando yo le doy almacenamiento a una empresa, pues hay muchas empresas, lo que pasa es que normalmente uno no conoce los nombres, pero por ejemplo, no necesariamente son esas que ustedes escuchan como Servientrega, TCC, Deprisa, Envía, hay muchísimas otras más encargadas. Lo que pasa es que cada una pues se va encargando de ciertas cosas. Entonces hay empresas como Supla, como Alcomex, como Kuehne Nagel, ¿sí? Entonces unas se encargan o son fuertes como en el transporte marítimo, otras son fuertes en el almacenamiento, otras son fuertes en la distribución, que es por ejemplo el caso de Servientrega, que es por lo que uno más conoce a Servientrega. Recuerden que yo les mencionaba que no es el negocio de como el retail, que son los locales que ustedes ven en la calle. En realidad no es lo más importante son las entregas de mercancía pues de empresas productoras, ¿sí? Entonces estos procesos de logística externa pues siempre lo van a hacer los operadores logísticos, ustedes ya saben cuáles son esos operadores y pues ellos ya hoy en día son, digamos que especializados pues porque con el pasar del tiempo pues obviamente han adquirido toda la tecnología, el conocimiento, el recurso humano pues para ser lo más eficiente posibles. Entonces, ¿cómo escojo yo a un operador logístico? Tengo que tener en cuenta lo primero es que si estamos hablando de qué tipo de proceso, o sea, si yo lo necesito solo para almacenar o si necesito que también me almacene pero me transporte, y si estoy hablando de un transporte desde un origen, perdón, desde un país diferente al mío como origen o un país destino diferente al mío, ¿sí? O sea, si estamos hablando de una importación o una exportación, o si estamos hablando solo de distribución local, no sé, aquí en Colombia, pues dependiendo de ese tipo de factores, pues yo decido qué operadores logísticos usar o qué no. Eh, y pues tener en cuenta cosas como la referencia de otros usuarios, o sea, es decir, otros clientes, como mi competencia. O sea, por ejemplo, si yo veo que mi competencia utiliza, eh, no sé, Interrapidísimo, pues yo debería buscar, no sé, transportar con Servientrega. Si mi competencia utiliza Servientrega, pues yo podría mirar si puedo transportar con Coordinadora. ¿Sí me hago entender? Pues obviamente, pues como para tener como referencia, pues cómo maneja el mercado, o sea, es decir, cómo la competencia mía está haciendo la distribución. En el caso que estemos hablando de importación y exportación, pues siempre tener en cuenta si ese operador logístico tiene representantes en el exterior, sobre todo en los países que yo voy a importar o exportar. ¿Cuál es el volumen de ventas y estabilidad financiera? Pues porque si yo soy una empresa pequeña, pues lo que yo normalmente hago es buscar una empresa que me transporte, pues que sea igual o más grande que la mía. Porque si yo contrato una empresa por allá de garaje, pues seguramente voy a tener problemas. ¿Cierto? Pues porque esas empresas difícilmente tienen un respaldo financiero en caso de que, no sé, se pierda el camión con la mercancía, ¿quién les va a responder a ustedes? Que sean especialistas en sea cual sea la operación que estén haciendo, o sea, si ustedes lo que necesitan es almacenamiento, pues obviamente tienen que buscar una empresa que sea especialista en almacenamiento. Y lo más importante es los sistemas de información y el seguimiento a la carga. El seguimiento a la carga es eso que pues ustedes pueden poner en una guía de transporte en la página de internet de cualquier empresa y, y consultan el estado de la mercancía. Pero los sistemas de información van más allá y es que normalmente cuando yo hago esta tercerización, los sistemas de información de mi empresa tienen que conectarse con los sistemas de información del proveedor, o sea, del operador logístico. Y eso tiene que fluir pues sin problema, pues porque de eso depende pues el éxito de la operación.
Entonces, solo para recordarles, por eso que hemos estado hablando es que hay diferentes tipos de operadores logísticos. Esto ya lo habíamos hablado hace unas semanas. Entonces, los operadores logísticos los hay desde los que se encargan solo del transporte y son una parte logística o 1 PL, hasta los 5 PL, que se pueden encargar hasta de procesos administrativos o procesos como análisis de optimización, o sea, simulaciones en términos de volúmenes de carga, orígenes, destinos, casi que hacen parte de la empresa como tal, o sea, se vuelven como un brazo más de la empresa, ¿sí? Ok, profe. Entonces, para ir entendiendo un poco cómo yo tomo las decisiones de si almaceno o tercerizo el almacenamiento con una empresa, pues obviamente son procesos que no son sencillos, ¿cierto? ¿Almacenar ustedes creen que es fácil? Señor, ¿Ustedes creen que almacenar es fácil? no, profe, todo eso debe tener como un cierto parámetro, ¿no? Sí, o sea, normalmente los temas de logística son difíciles, son complejos, y pues ahí está el negocio, o sea, por eso es que existen empresas como Servientrega, como DHL, UPS, pues porque se volvieron tan expertas en el tema de la logística que pues obviamente manejan procesos y estándares con la tecnología, con procedimientos, con herramientas que son tan eficientes, pues que obviamente siempre va a ser mucho más óptimo para cualquier empresa entregarles estos procesos a ellos, dejarlos que ellos se encarguen de eso y pues las empresas dedicarse a su negocio, a producir lo que produzcan o a vender lo que vendan. Entonces, normalmente, pues cuando ustedes vean la materia de almacenamiento, o ya la vieron, no me acuerdo, no, ¿cierto? No, señor. Profe. Cuando la vean, pues van a entender un poco más al detalle, pues todo el tema del almacenamiento. Pero pues ya en esta, pues yo les he hablado pues algunas cosas para que tengan una idea por encima pues digamos que de la complejidad del almacenamiento. Entonces, básicamente, yo tengo que, si decido hacerlo por mi cuenta, o sea, si decido yo almacenar mi mercancía, mi materia prima, o, o mi producto terminado, pues tendré que tomar decisiones con respecto a ciertas complejidades que van a resultar. ¿Cuáles son esas complejidades? Entonces, ¿qué capacidad de almacenaje yo requiero? Básicamente, o sea, eso significa qué tanto espacio yo necesito, o sea, en metros cuadrados y en altura, obviamente, para poder almacenar toda la mercancía que yo estoy necesitando. O sea, no sé, si la empresa, por ejemplo, empezó a tener un pico de ventas y se estima que para el próximo año vaya a tener el doble de producción, pues yo tendré que calcular ese doble de producción. Si hoy en día yo lo estoy haciendo en X metros cuadrados, pues cuánta capacidad adicional necesito para poder almacenar toda mi mercancía. Número de referencias es algo importante, o sea, número de referencias es como, por ejemplo, cada producto tiene una referencia. O sea, supongamos que somos Arturo Calle. Entonces, ustedes cuando compran un producto, si ven que en la factura sale como ref y un código, ese código identifica a un artículo en especial, o sea, a la camisa azul, talla 42, con líneas blancas, que se generó con algún diseño en particular, ¿cierto? Pues porque seguramente Arturo Calle tiene camisas azules con rayas blancas, diferentes diseños. Entonces, ¿cuántas referencias de esos productos yo voy a tener? Entonces, si estamos hablando de 100 referencias, 50 referencias, 1000 referencias, obviamente entre más referencias tengamos, pues es mucho más difícil la administración del inventario. Si yo tengo todo esto lleno de cajas de zapatos talla 42 negros, pues no importa, o sea, donde yo vaya a ir a buscar siempre van a haber zapatos talla 42 negros. Pero si yo tengo acá miles de tipos de zapatos, pues obviamente administrar ese inventario cada vez que yo entro y saco mercancía, pues será mucho más difícil, ¿cierto?
¿Cuántos pallets por referencia voy a manejar? ¿Qué espacio disponible? O sea, es decir, como la distribución del layout. Ahorita ya más adelante les voy a mostrar eso. ¿Cuál es la operación en general? O sea, el flujo de la mercancía, o sea, qué tanta mercancía entra. Ustedes saben que el almacenamiento siempre consiste en recibir mercancía X y sacar mercancía Y. De eso se trata el almacenamiento. Siempre va a haber una entrada y una salida. Ese es el flujo de la mercancía. ¿Qué equipos de mantenimiento o de operación necesito? O sea, herramientas, montacargas, bueno, sea cual sea el tipo de herramienta que necesito. ¿Qué capacidad de inversión tengo? Pues porque obviamente entre más complejo sea esto, pues va a ser mucho más costoso y va a requerir mayor nivel de información. ¿Qué sistemas de información requiero para manejar todo este flujo de mercancías desde las entradas y las salidas? Pues se necesita un sistema de información, equipos, herramientas y talento humano. Si yo no tengo gente experta en almacenamiento, pues seguramente me tocará contratarla, ¿cierto? Estas son las complejidades que esos operadores logísticos ya resolvieron. Básicamente por eso es más fácil contratar a una empresa. Entonces, a la hora del almacenamiento, pues van a haber diferentes tipos de layouts. Obviamente, entre el tipo de layout que... ¿Saben qué es layout? Sí. Yo no sé, profe. Bueno, layout es distribución física de algo. O sea, por ejemplo, el layout de sus casas, pues será simplemente es una herramienta gráfica en donde yo identifico absolutamente todos los espacios físicos. Entonces, si por ejemplo fuera esta tu casa, entonces el layout de tu casa será aquí poner la cocina, aquí la sala, aquí la habitación, aquí un baño, aquí hay unas escaleras. Eso es un layout. Sí, un plano, pues. Ok, profe. ¿Una especie de distribución en planta? Sí, 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 un layout es como un plasmar gráficamente una distribución física de algo, de lo que sea. Entonces, si ustedes decidieran almacenar, obviamente dependiendo del tamaño de las bodegas, pero en un mismo tamaño pueden haber diferentes distribuciones o diferentes layouts y en la medida que esas distribuciones cambien, pues eso va a generar herramientas, tecnología o tiempos. Hay unos mucho más sencillos que otros y pues obviamente son más eficientes en términos de tiempo. O sea, yo me puedo demorar un 20% más en ir a buscar una caja y bajarla o en ir y llevarla, dependiendo del tipo de distribución que yo tenga, ¿cierto? Entonces, cosas como, por ejemplo, eh, la profundidad de los racks. Si ustedes se fijan, por ejemplo, acá, pues, bueno, hay diferentes pasillos, pero en cada pasillo hay 1 y 2 racks. Acá solo hay un rack, o sea, una estiva por cada pasillo. Dependiendo del diseño, pues habrá que hacer un proceso, por ejemplo, si es FIFO o FEFO, porque si yo meto una estiva, pues tendré que sacar la otra. Si es FIFO, si no, pues no importa. Si yo dejo, por ejemplo, posiciones consolidadas, pero necesito herramientas, o sea, hay unos aparatos que van y extraen la mercancía de ciertas posiciones. Hay estanterías, por ejemplo, que si ustedes se fijan acá, hay cierta inclinación. Entonces, yo pongo la mercancía acá, pero la mercancía va rodando de un lugar a otro, o sea, de una posición a la otra. ¿Sí? Entonces, esas estanterías son con rodillos o con carritos que empujan la mercancía de una posición a la otra. Hay sistemas que, por ejemplo, se llaman pallet shuttle y el pallet shuttle es que es como un robotcito o una maquinita que hay debajo de la estantería y ella se encarga de ir a llevar la estiva de un lugar a otro, o sea, de ir a ponerla acá, o por ejemplo, sacar esta de aquí, después sacar la siguiente y traerla acá, y ustedes acá ya la cojan con la montacarga, ¿sí? Este es el mismo sistema Pallet Shuttle, pero FIFO. Entonces, por ejemplo, yo meto mercancía por acá y la saco por acá, para que todo lo primero que entra sea lo primero que sale. Pero debajo de cada estiva hay un robotcito de esos que les digo que es la que jala la mercancía de un lugar a otro. Pues porque obviamente por acá no puede entrar, no podría entrar la montacarga.
Estos son tipos de almacenamiento mucho más complejos, sobre todo por la altura. ¿Se acuerdan el video que vimos? Acá vimos un video, pero ya no me acuerdo de qué era. No sé, creo que era de Walmart. Bueno, que la bodega era, o no, creo que era de lo de los muebles, si no estoy mal, era de, se me va el nombre en este momento, como es la empresa de los muebles. Pero bueno, ¿cuál? ¿Ikea? Eso, IKEA, se pronuncia IKEA. Entonces, Disculpa. esas bodegas, no te afanes. Esas bodegas se acuerdan que eran gigantes, entonces esas bodegas, no sé si ustedes se acuerdan del video, que la mercancía subía y bajaba como con unos aparatos, esos aparatos se llaman transelevadores. Obviamente, entre más yo complejo vuelva mi bodega, pues mucho más costosa, ¿no? Eso tiene un costo. Pero pues digamos que yo podría diseñar una bodega con esas características si mis volúmenes de mercancía así lo requirieran. Y básicamente, o sea, lo que les quería mostrar es pues que hay diferentes tipos de almacenamiento y que todos los tipos de almacenamiento van a requerir características puntuales en términos de tecnología, sobre todo en herramientas, en estantería, en sistemas de información, en procedimientos. O sea, almacenar es un tema realmente complejo. Y pues esas inversiones obviamente van a tener la implicación de compra de maquinarias. Entonces, montacargas, por ejemplo, hay bastantes tipos, dependiendo si es a gas eléctrico, a gasolina, si tiene tipo de llanta dura, inflada, bueno, o sea, si es, estos se llaman, son de extracción de mercancía, son para poder consolidar en diferentes posiciones. Estos, por ejemplo, son montacargas laterales, transelevadores eléctricos, perdón, elevadores aéreos. Siempre van a haber diferentes tipos de materiales o de tecnología que esos operadores logísticos ya son expertos en operar. Y si nos vamos al transporte, el transporte, pues, al igual que el almacenamiento, tampoco resulta sencillo. Aunque uno creería que sí, pues obviamente dependiendo de la complejidad de cada empresa, resultará más difícil o no. Normalmente hay que tener en cuenta factores como qué tipo de transporte estamos hablando, aéreo, terrestre, marítimo, cuáles son los volúmenes de despacho, o sea, es decir, qué tanta mercancía yo despacho, cada cuánto, pues porque no es lo mismo si yo saco 1000 cajas, pero 1000 cajas saco 10 diarias o 50 todos los viernes o una vez al mes. La relación de peso y volumen, puesto que, por ejemplo, si mi empresa es de colchones, pues un camión de estos aguanta 30 toneladas, seguramente los colchones no, o sea, si yo lleno el camión, no va con 30 toneladas, irá con 10, pero pues por el volumen que ellos ocupan, pues no me caben más colchones. El tipo de mercancía, por ejemplo, si es refrigerada, si es peligrosa, si es sobredimensionada, si es a granel, los tipos de vehículos, no sé qué tipo de vehículos necesito yo, la cantidad de vehículos que necesito, la cantidad de personal, o sea, los conductores y el auxiliar, qué rutas voy a hacer, en qué horarios, de qué orígenes a qué destinos. Y obviamente pues todo el tema de la administración de la flota, el mantenimiento, seguros, pólizas, y pues la inversión como tal, igual que el almacenamiento, pues depende de la cantidad de vehículos y el tipo de vehículos, pues significará una inversión. Entonces, solo por mencionarles algunos, por ejemplo, el tipo de carga, pues yo tengo que analizar si tengo carga general, suelta, unitarizada, granel. A granel es granos, ¿no? O sea, bultos. Si es perecedera, o sea, por ejemplo, normalmente los alimentos, ¿sí? Que después de si yo tengo que entregar en cierto tiempo. Si es frágil, o sea, si tengo que tener ciertas condiciones de manipulación. Eh, si es, por ejemplo, refrigerada, ¿cierto? Eso es mucho más complejo aún porque tendría yo que tener vehículos refrigerados
Por ejemplo, los lácteos, ustedes ven que Alpina siempre va entregando en vehículos refrigerados. Si es mercancía peligrosa, que ya la vimos acá, y si es extradimensionada. Los tipos de vehículos también hay muchos. Si yo necesito para cierto volumen, o sea, si voy a entregar en Bogotá, ¿qué me compro? Un camión con carrocería, un camión cerrado, una tractomula, un articulado. Si lo que necesito es carga líquida, un cisterna. ¿De qué tamaño? Que es lo más difícil, o digamos que es lo más complejo de optimizar si nosotros decidimos hacer la distribución nosotros. ¿Cuántos camiones necesitaríamos para siempre estar despachando como al máximo? Obviamente, pues, entre más lleno vaya el camión, pues mucho más eficiente es el proceso de distribución, pues porque transporto, o sea, la relación costo con volumen transportado, pues va a ser mayor. Pero si yo siempre despacho a la mitad del camión, pues estoy desaprovechando la otra mitad. Pero si no tengo el volumen de mercancía necesaria para llenarlo, entonces para un destino, pero para el otro sí, entonces me toca comprar uno más grande y uno más pequeño, entonces uno más grande para entregar toda la mercancía del norte y uno más pequeño para entregar toda la mercancía del sur, por ejemplo. Y tener claro, esto lo vamos a ver más adelante, pero que estos tamaños se definen dependiendo los volúmenes de mercancía y esos volúmenes pues tienen que estar cubicados, o sea, es decir, ojalá que mi mercancía sea estándar, o sea, que yo maneje el mismo tipo de cajas para todos los zapatos. Pero si yo manejo caja pequeña, mediana, grande, pues que es la realidad de las empresas, difícilmente hay una empresa que solo tenga un tipo de referencia de empaque. Normalmente hay grande, pequeña, mediana, extra grande. Y pues para cada despacho de mercancía yo tendría que analizar qué referencias van, o sea, es decir, qué tamaños de cajas voy a despachar, en qué cantidades y cuántas puedo ubicar en un vehículo dependiendo pues el tamaño del vehículo. Sí, acá por ejemplo pues estos son contenedores de 20, 40 y high cube, que son como los más comunes en términos, por ejemplo, si fuera una tractomula. Pero si fuera un furgón pequeño, pues yo tengo que tener claro cuánto mide mi furgón y cuántas cajas le puedo echar máximo. O sea, si mi furgón máximo me salieron, mi furgón máximo 60 cajas de cierto tipo de referencia y tengo 80, pues las otras 20 me toca después completarlas con otro pedido o mandarlas en otro carro o mirar qué hago, ¿cierto? Entonces, básicamente esos son todos los factores que se tienen que tener en cuenta en el momento en que yo decido tercerizar una operación logística y convertirla en una logística externa. Pero pues lo que les digo es que hoy en día, pues siempre va a ser mucho más eficiente tercerizar con una empresa. O sea, difícilmente ustedes como con recurso propio lo puedan hacer de una manera menos costosa y más eficiente. Entonces, muchachos, eso es la logística externa. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta, duda. No, no, señor. No, señor. No, señor. Muchas gracias, No, a profe. ustedes, con muchísimo gusto. Entonces, muchachos, como les dije al inicio de la clase, quiero que por favor, si quieren, les envío el link de una vez aquí al chat. Descarguen este Por favor. documento. Entonces, quiero que lean ese documento, ese paper, y en una hojita, recuerden las recomendaciones, marcarlo, poner el título, qué materias son, me comparten sus conclusiones. O sea, no quiero que lo transcriban ni que lo resuman, sino sus conclusiones. ¿Vale? Máximo una hojita, o sea, una página. Profe, discúlpame, te paso una pregunta. Lo que pasa es que ayer tú nos dijiste que para subir el otro ensayo de Toyota, pero no has abierto plataforma ni has. Entonces te Sí, lo enviamos. no, es que la verdad sí se me pasó, pero yo creo que el fin de semana lo hago.
O sea, no me lo vayan a enviar por correo, o sea, hasta que yo no lo suba por la plataforma. Es que quiero evitar dejar de usar el correo electrónico porque lo tengo colapsado de respuestas cada vez que ustedes aceptan la invitación a la clase y los trabajos de todas las materias. Entonces, 7 materias por 10 personas cada materia, tengo el correo full. Entonces, lo pueden hacer desde ya si quieren, esa es la idea, pero no me lo envíen por correo, sino cuando les llegue la citación de la plataforma, pues lo adjuntan y ya. Vale, profe. Listo, muchachos. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. No, señor. Bueno, entonces es todo por hoy, muchachos. Que tengan feliz fin de semana, que descansen. Cualquier cosa que necesiten me contactan a través de correo. Gracias, profe. Gracias Bueno, por... muchachos, Bueno, profe, gracias. chao, que estén bien.